Una ciudad perdida, escondida, olvidada durante siglos. Edificios excavados en la roca desnuda con colores que la luz del sol hace cambiar. Un pueblo capaz de dominar dos de los elementos, la tierra y el agua, y de levantar con ellos un reino en el que la naturaleza es dura y despiadada. Lo que hoy les vamos a contar no es, como alguien pudiera pensar, una fábula. Es la historia de Petra, una ciudad legendaria, una perla en el desierto, con misterios que aún hoy fascinan a quien pretende desvelarlos. Para entrar en nuestra historia, debemos en primer lugar despojarnos de nuestros vestidos y ponernos, aunque sea solo con la imaginación, los que se usaban a comienzos del siglo pasado. En esta época, en los salones burgueses de Europa, se especula sobre una ciudad misteriosa. Sin embargo, lo que se sabe de ella se reduce prácticamente a los relatos fantásticos de algún snob dispuesto a revivir sus viajes aventureros y exóticos. No obstante, hay quien da fe de tales habladurías. Y no decimos fe en un sentido metafórico, sino en un sentido literal. Fe que en nuestra historia tendrá un papel determinante. Así pues, ahora, sin más preámbulos, trasladémonos al sur de Jordania, en agosto de 1812, para ir al encuentro de un personaje singular. Su nombre es Johann Ludwig Burckhardt, y es suizo. Pero sobre su tumba, en un cementerio musulmán de El Cairo, aparece como jeque Ibrahim ibn Abdallah. Por ello no debemos asombrarnos encontrarlo en el desierto, vestido de beduino, siguiendo a un guía a quien ha pagado con 2 viejas herraduras y que lleva consigo una cabra. A pesar de todo, se hace necesario dar alguna explicación más. Tiene 2 grandes pasiones, las exploraciones y sobre todo la cultura y la lengua árabes. Todo ello lo ha llevado incluso a convertirse al islamismo y, como ya hemos visto, a cambiarse el nombre. En sus viajes por Siria y Palestina, ha oído hablar de una ciudad escondida en el valle de Wadi Musa, o Río de Moisés. Por lo que le han dicho, deduce que se trata de la que fue capital de los edomitas en tiempos del éxodo de los judíos de Egipto y que la Biblia cita como Sela, es decir, roca, o en griego, Petra. La ciudad es sagrada para los beduinos, ya que en ella se encuentra la tumba de Aarón, hermano de Moisés. Para conseguir un guía, Burckhardt cuenta que como buen musulmán quiere peregrinar allí para sacrificar una cabra. Sin duda se pregunta a dónde lo está llevando el guía cuando ve frente a sí una pared de roca que parece cerrarles el paso. La respuesta lo sorprende. En la montaña se abre una estrecha hendidura llamada Sik. Justo a la entrada, para acentuar el halo de misterio, destacan los jinn, grandes bloques cuadrados que probablemente fueron monumentos funerarios y que toman el nombre de los duendes de la religión islámica. Junto a ellos, y como prólogo a todo cuanto veremos, 2 construcciones excavadas en la roca: la tumba de los obeliscos y la puerta del Sik. Tras superar el temor, como haría cualquier auténtico arqueólogo, nos adentramos en la garganta. Enseguida descubrimos que aún queda un largo camino por recorrer, pero estamos impresionados por los cambios de color de las imponentes paredes de arenisca.
Por ello, transcurre media hora sin que apenas lo advirtamos, y de repente, la garganta se abre y la emoción nos abruma. Ante nosotros se alza el Tesoro del Faraón, un monumento funerario de 40 metros de altura. Su nombre procede de la urna que sostenía la figura del centro y que, según la leyenda, contenía precisamente un tesoro, por lo cual los beduinos que pasaban por aquí solían disparar contra ella con la esperanza de hacer caer su precioso contenido. Es una auténtica joya artística que pone de manifiesto la influencia helenística con sus columnas corintias y elegantes frisos decorados con motivos vegetales, grifos y divinidades. El interior es un cubículo sumamente austero, lo cual hace pensar que el edificio fue proyectado para impresionar con su visión a cuantos salían del SIC. Unos pasos más allá, una nueva sorpresa. El valle se abre a una amplia explanada, ofreciendo el increíble espectáculo de toda una ciudad excavada en la roca. De inmediato se plantea una pregunta. ¿Por qué la edificaron precisamente aquí, en una zona tan poco acogedora, asumiendo el esfuerzo de excavar todos estos edificios que, como vemos, en su mayor parte no son viviendas? Una primera respuesta nos la da la propia naturaleza. Las montañas que rodean Petra convierten la ciudad en una fortaleza natural fácil de defender, tanto desde las alturas como desde sus escasas vías de acceso, como el SIC. Esto presupone que hay algo que defender. Grandes riquezas derivadas de otro de los motivos de la existencia de la ciudad, el comercio, o mejor dicho, la posición estratégica en las rutas de las caravanas que en la época de máximo esplendor de Petra, a partir del siglo VI a.C., constituían los recorridos principales del comercio de la zona. Petra se encuentra en el punto donde se cruzaban la ruta del incienso, que unía Siria con el Mar Rojo y el reino de Saba, y una segunda ruta que iba del Golfo Pérsico al Mediterráneo. Esta posición convertía la ciudad en un final de etapa obligado para las caravanas, un lugar en el cual descansar y protegerse de los ladrones. Pero en el origen de una ciudad caravanera como Petra, estaba por encima de cualquier otra cosa la presencia de un elemento de valor inapreciable en las zonas desérticas: el agua. Petra está atravesada, como ya hemos visto antes, por el río de Moisés, cuyo nombre nos induce a pensar que su agua podría tener una importancia que fuera más allá de lo estrictamente material. Lo confirma un episodio narrado en la Biblia en relación con la huida del pueblo de Moisés de Egipto a través del desierto. Después Moisés ordenó a Israel que partiera del Mar Rojo, y avanzaron hacia el desierto de Shur y caminaron durante 3 días sin encontrar agua. Entonces llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga. Y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Y él alzó la voz hacia Yahvé, y Yahvé le señaló un tronco, y él lo echó al agua, y el agua se volvió dulce. De aquella fuente en el cercano poblado de Ain Musa, que precisamente significa fuente de Moisés, se creía que nacía el río que atraviesa Petra.
aquellos tiempos, los señores de la región eran los edomitas, pero hacia el siglo VII a.C., unas tribus nómadas procedentes de Arabia, los nabateos, se adueñaron de la zona y al fin dieron vida a la ciudad. El nombre de los nabateos deriva de su ascendente bíblico Nabayot, hijo de Ismael. Y fueron precisamente sus orígenes nómadas los que les dieron el gran espíritu de independencia que caracterizó su historia y que los llevó a rechazar los numerosos intentos de adueñarse de la ciudad, protagonizados por los pueblos vecinos y por potentes invasores, como los macedonios. Su reino se extendía hasta Palestina y alcanzaba Damasco. Pero antes de dominar esta amplia zona, los nabateos debieron desarrollar todas sus capacidades y convertir Petra en el centro económico y comercial que les había de proporcionar la riqueza. Su primera preocupación fue, naturalmente, el agua. La ciudad se encuentra en una zona de lluvias torrenciales. Además, está situada en un valle y atravesada por un río, lo que la ponía en un constante riesgo de sufrir inundaciones. Los nabateos, recurriendo a sus conocimientos de hidráulica aprendidos de los griegos, de los egipcios o de los persas, construyeron un dique y un complejo sistema de canalizaciones que permitía que el agua fluyera por el valle y pudiera utilizarse para el riego. De ese modo, dejaron de ser pastores y a menudo saqueadores, para convertirse en agricultores. Después empezaron a construir, o mejor dicho, a excavar, ya que la única estructura realmente construida es el Qasar el-Bind, conocido también como Palacio de la hija del faraón, uno de los edificios sagrados más importantes de Petra. Todas las demás construcciones están excavadas en la roca, con su interior horadado y la fachada esculpida partiendo de arriba. Los diversos templos, ya que la mayoría de construcciones tienen un carácter sagrado o funerario, se extienden por todo el valle, mientras que en las zonas altas se encuentran los altares destinados a los sacrificios, como el del monte Hor, donde según la Biblia murió Aarón y donde Burkhard debe realizar su sacrificio. Pero frente a un escenario como este, pensamientos muy distintos acuden a su mente y su mirada se dirige a las 4 grandes tumbas reales, en cuyas fachadas, especialmente en la de la tumba de la seda, la luz crea efectos cromáticos siempre nuevos. Las otras tumbas son la corintia, la del palacio y la de la urna. Al parecer son más antiguas que las demás tumbas de Petra. Por el contrario, sus nombres, como los de otras muchas construcciones de la ciudad, son de origen reciente y en su mayor parte les han sido dados por los estudiosos y arqueólogos. Hay algo que impresiona: la presencia de estilos característicos de culturas de todos los rincones del Mediterráneo y de las regiones limítrofes. La razón está en el papel de conexión entre distintos pueblos que desempeñaron los nabateos. Conexión que no fue únicamente comercial y económica, sino también cultural. Partiendo de su relación casi sagrada con la roca, adoptaron la gruta como estructura básica. Primero, la gruta natural, después la gruta excavada. En una primera fase, adornaron las fachadas con sencillez, siguiendo el estilo arquitectónico típico de los pueblos de la zona.
En una segunda fase, los contactos con nuevas culturas, en especial con la egipcia y la griega, y el deseo de hacer ostentación de la riqueza obtenida gracias al comercio, los condujo a reelaborar las distintas influencias hasta lograr la belleza escenográfica que aparece ante nuestros ojos. Esta labor de síntesis no se refleja solo en la arquitectura, sino también en las demás artes, de las que desgraciadamente se conservan poquísimos testimonios. No obstante, podemos sentir las emociones que despiertan edificios como el grandioso Deir, el mayor de la ciudad. Estaba dedicado al dios Du-Shara, que al parecer los romanos identificaron con Júpiter. Majestuosa obra rupestre de 46 metros de anchura y nada menos que 42 de altura, recibe el nombre de monasterio porque un grupo de eremitas se estableció en él en época cristiana. Pero no nos anticipemos al tiempo. El piso inferior del monasterio está flanqueado por pilastras y tiene 8 columnas adosadas que enmarcan 2 hornacinas con frontón curvo y una puerta central con frontón triangular. Esta puerta da acceso a una estancia cuadrada excavada en la roca con un altar en el muro del fondo. En el piso superior, la fachada, igualmente flanqueada por pilastras, presenta en el centro un tolos, mientras que un friso dórico recorre todo el frente y un frontón partido remata el conjunto. Para nosotros es un doble privilegio verlo, porque ni siquiera Burckhardt tuvo esa posibilidad. Su guía sospechó que la finalidad del viaje no era realizar el sacrificio ritual previsto y le impidió proseguir sus investigaciones. Pero si lo que vemos son edificios religiosos y funerarios, ¿dónde se desarrollaba la vida cotidiana de estas gentes? ¿Dónde vivían? Como es lógico, para un pueblo de origen nómada, vivían en tiendas y en frágiles cabañas. ¿Y quiénes eran sus reyes? ¿Con qué estructura política gobernaban? ¿Para quién se construyeron estas imponentes tumbas? En ellas no se han encontrado nada, ninguna inscripción. El misterio rodea estas obras fascinantes. Se tiene noticia de algunos reyes, como Aretas I, designado tirano el año 169 a.C., Aretas II y Aretas III. Se sabe que la suya era una dictadura de tipo feudal y que el hermano del rey era casi siempre el primer ministro. Pero no hay nada que relacione los misteriosos monumentos con la vida o con lo poco que se sabe del pueblo que los excavó en la roca. Se supone que con la riqueza conseguida, los nabateos quisieron crear algo que dejara constancia de su grandeza y levantaron monumentos como los que habían visto en Egipto o en Mesopotamia para dar lustre y prestigio a algunas de sus dinastías, como por ejemplo la de los Aretas. Más lógicas son las construcciones destinadas a la actividad que les proporcionaba sus ingresos, como los almacenes. El hecho de excavarlos en la roca con el mismo esfuerzo que dedicaban a los templos se explica por una razón práctica. Las construcciones con un solo flanco atacable eran más fáciles de defender que los edificios con 4 muros aislados. En vista de los resultados obtenidos, dando cobijo a las caravanas y ofreciéndoles refugio seguro para las mercancías que transportaban, es seguro que los nabateos decidieron introducirse directamente en el comercio. De modo que se especializaron en las especias y, entre otras mercancías, proporcionaron el betún del Mar Muerto a los egipcios, imprescindible para los embalsamamientos. Todo esto, naturalmente, sin abandonar la exigencia de un sustancioso arancel a las caravanas. De esa forma, los negocios prosperaron. Sin duda, tanta fortuna estimuló las ansias de conquista de otros pueblos, pero la audaz población nabatea supo resistir a los asirios, a los persas y a los medas. Mientras tanto, sin embargo, la sombra de Roma se extendía sobre las tierras del Próximo Oriente. En el año 63 a.C., tras la conquista de Siria y Palestina por Pompeyo, los romanos consiguieron vencer al reino nabateo que, aún sometido a los dueños del mundo, mantuvo cierta independencia económica.
Pero el destino de los nabateos ya estaba escrito. Corría el año 106 después de Cristo, y para desgracia del valiente pueblo nabateo, apareció en escena Marco Ulpio Trajano. Bajo su mandato, el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión. Trajano, para centrarnos en nuestra historia, conquistó las vías de acceso a Arabia y amplió las fronteras del imperio hasta el Golfo Pérsico, convirtiendo Armenia, Asiria y Mesopotamia en provincias romanas. Sin embargo, los tenaces nabateos ofrecieron mucha resistencia a Trajano, protegiéndose tras la dura piedra de las montañas, fortaleza natural y escudo contra los invasores. Pero incluso Petra tenía su talón de Aquiles: el agua, elemento recurrente y vital en la historia de la ciudad. Trajano actuó sobre el único punto vulnerable de Petra: las conducciones de agua, interrumpiendo el suministro y sometiendo a los nabateos a su dominio. Con la llegada de los romanos, Petra se transformó. Dejó de ser una civilización nómada, con las viviendas constituidas por tiendas, y pasó a ser una civilización sedentaria con casas propiamente dichas. Por supuesto, excavadas en la roca. ¿Y cómo eran las casas romanas de Petra? Estaban formadas por una gran estancia con numerosas columnas, nichos a los lados y un triclinio en el centro. Y tenían los muros cubiertos de frescos con imágenes de sarmientos y otros vegetales. Gracias a los materiales imperecederos, numerosos testimonios de estas y de otras construcciones han llegado hasta nosotros, como por ejemplo, el majestuoso teatro que los nabateos excavaron en la roca. Los romanos reconstruyeron el teatro con piedras que antes habían sido utilizadas en las tumbas. Ahí está el espléndido teatro romano, excavado en la falda de la montaña. Sus gradas, exactamente 33, tenían capacidad para 5.000 espectadores. En este punto se abre el valle, en cuyo centro surge la colina conocida como el Aviv, la acrópolis de la ciudad, donde se encuentran las construcciones en las que en aquel entonces se desarrollaban las actividades públicas. Pero adentrémonos en la ciudad a través de la majestuosa vía de la Columnata, que discurre paralela al cauce del río Wadi Musa. Bajo la sombra de las altas columnas y de los pórticos, llegamos al Temenos, es decir, el recinto sagrado. Dos ninfeos, el primero anexo a una piscina destinada a los baños y el segundo con una magnífica fuente dedicada a las ninfas del agua, nos ayudan a reponernos del largo camino. Otro signo distintivo de la vida cotidiana de Petra son los 3 mercados, con infinidad de tiendas dispuestas a ambos lados de la calle que en su época suponemos estaría abarrotada de mercaderes y clientes. Dejemos atrás por un momento la vida material y entremos en la zona sagrada de la ciudad a través del arco triunfal, síntesis del estilo grecorromano y el nabateo. Un arco triple con numerosos capiteles, representaciones de animales y espléndidos paneles decorados con figuras humanas. Una vez hemos atravesado el majestuoso arco, encontramos el templo de los leones alados, dedicado a la diosa Alat, una de las esposas del dios Du-Shara, la principal divinidad de los nabateos que, como ya hemos dicho, estaba asociado al Júpiter de los romanos. Descendamos hasta la zona baja y antes de volver a la vía de la Columnata, vayamos hacia la parte sur del Wadi. Allí se encuentra el antes citado Qasr el-Bind, una imponente obra de 23 metros de altura con un altar al aire libre decorado con estucos y paneles. Una amplia escalinata de mármol nos conduce hasta la entrada del templo, precedida por 4 esbeltas columnas con un espectacular arco de entrada del que hoy, por desgracia, queda muy poco. Sin embargo, en el interior de la sala central podemos descubrir una plataforma que servía para sostener la estatua del dios Du-Shara. Volviendo a los romanos, bajo su dominio, Petra aumentó su importancia, no solo como enclave comercial, sino también como centro de acogida de caravanas.
Pero a partir de la aparición de rutas alternativas, comenzó el largo periodo de decadencia de la ciudad, sobre todo cuando aumentó la potencia de Palmira y Bosra. Y así empezó a perderse el rastro de Petra. Ya casi nadie se acordaba de su estratégica posición, hasta el punto que incluso podría haberse convertido en algo espectral con sus nichos excavados en la roca, de no haber sido por los beduinos que siguieron usándola como refugio tras sus saqueos y, paradójicamente, protegiéndola de las indiscretas atenciones de Occidente. Petra volvió a tener una efímera importancia durante los primeros años del siglo XII, cuando los cruzados se apoderaron de la ciudad después de fundar el Reino de Jerusalén. De hecho, los cruzados querían asegurarse la comunicación con el Mar Rojo a través de Petra, a la que rebautizaron con el nombre de Libal Moise. Los caballeros medievales revivieron los sueños de poder de los nabateos y construyeron dos poderosas fortalezas, a poca distancia una de otra. Pero con el fin de las cruzadas, Petra cayó en un nuevo y prolongado olvido. Sus obras salen nuevamente a la luz en 1812 gracias precisamente al suizo Burckhardt. A su regreso a Europa, sus relatos impulsarán a otros exploradores y viajeros a proseguir el redescubrimiento de la ciudad y de sus maravillas. Y Petra despierta de su sueño. Llegan nuevos visitantes y el antiguo encanto parece romperse. Pero nosotros preferimos dejarla descansar en la oscuridad de su sikh y en el maravilloso arco iris de su roca. Allí donde el agua, la piedra y los colores siguen fundiéndose maravillosamente en una secuencia de imágenes y en una rueda de sugestiones que representan la magia de un lugar seguramente único, ajeno a los avatares de la historia, eternamente suspendido entre la realidad y el misterio. La respuesta lo sorprende. En la montaña se abre una estrecha hendidura llamada Sikh. Justo a la entrada, para acentuar el halo de misterio, destacan los jinn, grandes bloques cuadrados que probablemente fueron monumentos funerarios y que toman el nombre de los duendes de la religión islámica. Junto a ellos, y como prólogo a todo cuanto veremos, dos construcciones excavadas en la roca: la tumba de los obeliscos y la puerta del Sikh. Tras superar el temor, como haría cualquier auténtico arqueólogo, nos adentramos en la garganta.
Enseguida descubrimos que aún queda un largo camino por recorrer, pero estamos impresionados por los cambios de color de las imponentes paredes de arenisca. Por ello, transcurre media hora sin que apenas lo advirtamos, y de repente, la garganta se abre y la emoción nos abruma. Ante nosotros se alza el Tesoro del Faraón, un monumento funerario de 40 metros de altura. Su nombre procede de la urna que sostenía la figura del centro y que, según la leyenda, contenía precisamente un tesoro, por lo cual los beduinos que pasaban por aquí solían disparar contra ella con la esperanza de hacer caer su precioso contenido. Es una auténtica joya artística que pone de manifiesto la influencia helenística con sus columnas corintias y elegantes frisos decorados con motivos vegetales, grifos y divinidades. El interior es un cubículo sumamente austero, lo cual hace pensar que el edificio fue proyectado para impresionar con su visión a cualquier ministro y sometiendo a los nabateos a su dominio. Con la llegada de los romanos, Petra se transformó. Dejó de ser una civilización nómada, con las viviendas constituidas por tiendas, y pasó a ser una civilización sedentaria con casas propiamente dichas. Por supuesto, excavadas en la roca. ¿Y cómo eran las casas romanas de Petra? Estaban formadas por una gran estancia con numerosas columnas, nichos a los lados y un triclinio en el centro. Y tenían los muros cubiertos de frescos con imágenes de sarmientos y otros vegetales. Gracias a los materiales imperecederos, numerosos testimonios de estas y de otras construcciones han llegado hasta nosotros, como por ejemplo, el majestuoso teatro que los nabateos excavaron en la roca. Los romanos reconstruyeron el teatro con piedras que antes habían sido utilizadas en las tumbas. Ahí está el espléndido teatro romano, excavado en la falda de la montaña. Sus gradas, exactamente 33, tenían capacidad para 5.000 espectadores. En este punto se abre el valle, en cuyo centro surge la colina conocida como el Aviv, la acrópolis de la ciudad, donde se encuentran las construcciones en las que en aquel entonces se desarrollaban las actividades públicas. Pero adentrémonos en la ciudad a través de la majestuosa vía de la Columnata, que discurre paralela al cauce del río Wadi Musa. Bajo la sombra de las altas columnas y de los pórticos, llegamos al Temenos, es decir, el recinto sagrado. Dos ninfeos, el primero anexo a una piscina destinada a los baños y el segundo con una magnífica fuente dedicada a las ninfas del agua, nos ayudan a reponernos del largo camino. Otro signo distintivo de la vida cotidiana de Petra son los 3 mercados, con infinidad de tiendas dispuestas a ambos lados de la calle, que en su época suponemos estaría abarrotada de mercaderes y clientes. Dejemos atrás por un momento la vida material y entremos en la zona sagrada de la ciudad a través del arco triunfal, síntesis del estilo grecorromano y el nabateo. Un arco triple con numerosos capiteles, representaciones de animales y espléndidos paneles decorados con figuras humanas. Una vez hemos atravesado el majestuoso arco, encontramos el templo de los leones alados, dedicado a la diosa Alat, una de las esposas del dios Du-Shara, la principal divinidad de los nabateos, que, como ya hemos dicho, estaba asociado al Júpiter de los romanos. Descendamos hasta la zona baja y antes de volver a la vía de la Columnata, vayamos hacia la poquísimos testimonios.
obstante, podemos sentir las emociones que despiertan edificios como el grandioso Deir, el mayor de la ciudad. Estaba dedicado al dios Du-Shara, que al parecer los romanos identificaron con Júpiter. Majestuosa obra rupestre de 46 metros de anchura y nada menos que 42 de altura, recibe el nombre de monasterio porque un grupo de eremitas se estableció en él en época cristiana. Pero no nos anticipemos al tiempo. El piso inferior del monasterio está flanqueado por pilastras y tiene 8 columnas adosadas que enmarcan 2 hornacinas con frontón curvo y una puerta central con frontón triangular. Esta puerta da acceso a una estancia cuadrada excavada en la roca con un altar en el muro del fondo. En el piso superior, la fachada, igualmente flanqueada por pilastras, presenta en el centro un tolos, mientras que un friso dórico recorre todo el frente y un frontón partido remata el conjunto. Para nosotros es un doble privilegio verlo, porque ni siquiera Burckhardt tuvo esa posibilidad. Su guía sospechó que la finalidad del viaje no era realizar el sacrificio ritual previsto y le impidió proseguir sus investigaciones. Pero si lo que vemos son edificios religiosos y funerarios, ¿dónde se desarrollaba la vida cotidiana de estas gentes? ¿Dónde vivían? Como es lógico, para un pueblo de origen nómada, vivían en tiendas y en frágiles cabañas. ¿Y quiénes eran sus reyes? ¿Con qué estructura política gobernaban? ¿Para quién se construyeron estas imponentes tumbas? En ellas no se han encontrado nada, ninguna inscripción. El misterio rodea estas obras fascinantes. Se tiene noticia de algunos reyes, como Aretas I, designado tirano el año 169 a.C., Aretas II y Aretas III. Se sabe que la suya era una dictadura de tipo feudal y que el hermano del rey era casi siempre el primer ministro. Pero no hay nada que relacione los misteriosos monumentos con la vida o con lo poco que se sabe del pueblo que los excavó en la roca. Se supone que con la riqueza conseguida, los nabateos quisieron crear algo que dejara constancia de su grandeza y levantaron monumentos como los que habían visto en Egipto o en Mesopotamia para dar lustre y prestigio a algunas de sus dinastías, como por ejemplo la de los Aretas. Más lógicas son las construcciones destinadas a la del templo, precedida por 4 esbeltas columnas con un espectacular arco de entrada del que hoy, por desgracia, queda muy poco. Sin embargo, en el interior de la sala central podemos descubrir una plataforma que servía para sostener la estatua del dios Du-Shara. Volviendo a los romanos, bajo su dominio, Petra aumentó su importancia, no solo como enclave comercial, sino también como centro de acogida de caravanas. Pero a partir de la aparición de rutas alternativas, comenzó el largo periodo de decadencia de la ciudad, sobre todo cuando aumentó la potencia de Palmira y Bosra. Y así empezó a perderse el rastro de Petra. Ya casi nadie se acordaba de su estratégica posición, hasta el punto que incluso podría haberse convertido en algo espectral con sus nichos excavados en la roca, de no haber sido por los beduinos que siguieron usándola como refugio tras sus saqueos y, paradójicamente, protegiéndola de las indiscretas atenciones de Occidente. Petra volvió a tener una efímera importancia durante los primeros años del siglo XII, cuando los cruzados se apoderaron de la ciudad después de fundar el Reino de Jerusalén. De hecho, los cruzados querían asegurarse la comunicación con el Mar Rojo a través de Petra, a la que rebautizaron con el nombre de Libal Moise. Los caballeros medievales revivieron los sueños de poder de los nabateos y construyeron 2 poderosas fortalezas, a poca distancia una de otra.
Pero con el fin de las cruzadas, Petra cayó en un nuevo y prolongado olvido. Sus obras salen nuevamente a la luz en 1812 gracias precisamente al suizo Burckhardt. A su regreso a Europa, sus relatos impulsarán a otros exploradores y viajeros a proseguir el redescubrimiento de la ciudad y de sus maravillas. Y Petra, sometido a los dueños del mundo, mantuvo cierta independencia económica. Pero el destino de los nabateos ya estaba escrito. Corría el año 106 después de Cristo, y para desgracia del valiente pueblo nabateo, apareció en escena Marco Ulpio Trajano. Bajo su mandato, el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión. Trajano, para centrarnos en nuestra historia, conquistó las vías de acceso a Arabia y amplió las fronteras del imperio hasta el Golfo Pérsico, convirtiendo Armenia, Asiria y Mesopotamia en provincias romanas. Sin embargo, los tenaces nabateos ofrecieron mucha resistencia a Trajano, protegiéndose tras la dura piedra de las montañas, fortaleza natural y escudo contra los invasores. Pero incluso Petra tenía su talón de Aquiles: el agua, elemento recurrente y vital en la historia de la ciudad. Trajano actuó sobre el único punto vulnerable de Petra: las conducciones de agua, interrumpiendo el suministro y sometiendo a los nabateos a su dominio. Con la llegada de los romanos, Petra se transformó. Dejó de ser una civilización nómada, con las viviendas constituidas por tiendas, y pasó a ser una civilización sedentaria con casas propiamente dichas. Por supuesto, excavadas en la roca. ¿Y cómo eran las casas romanas de Petra? Estaban formadas por una gran estancia con numerosas columnas, nichos a los lados y un triclinio en el centro. Y tenían los muros cubiertos de frescos con imágenes de sarmientos y otros vegetales. Gracias a los materiales imperecederos, numerosos testimonios de estas y de otras construcciones han llegado hasta nosotros, como por ejemplo, el majestuoso teatro que los nabateos excavaron en la roca. Los romanos reconstruyeron el teatro con piedras que antes habían sido utilizadas en las tumbas. Ahí está el espléndido teatro romano, excavado en la falda de la montaña. Sus gradas, exactamente 33, tenían capacidad para 5.000 espectadores. En este punto se abre el valle, en cuyo centro surge la colina conocida como el Aviv, la acrópolis de la ciudad, donde se encuentran las construcciones en las que en aquel entonces se desarrollaban las actividades públicas. Pero adentrémonos en la ciudad a través de la majestuosa vía de la Columnata, que discurre paralela al cauce del río Wadi Musa. Bajo la sombra de las altas columnas y de los pórticos, llegamos al Temenos, es decir, el recinto sagrado. Dos ninfeos, el primero anexo a una piscina destinada a los baños y el segundo con una magnífica... Esta labor de síntesis no se refleja solo en la arquitectura, sino también en las demás artes, de las que desgraciadamente se conservan poquísimos testimonios. No obstante, podemos sentir las emociones que despiertan edificios como el grandioso Deir, el mayor de la ciudad. Estaba dedicado al dios Du-Shara, que al parecer los romanos identificaron con Júpiter. Majestuosa obra rupestre de 46 metros de anchura y nada menos que 42 de altura, recibe el nombre de monasterio porque un grupo de eremitas se estableció en él en época cristiana. Pero no nos anticipemos al tiempo. El piso inferior del monasterio está flanqueado por pilastras y tiene 8 columnas adosadas que enmarcan 2 hornacinas con frontón curvo y una puerta central con frontón triangular. Esta puerta da acceso a una estancia cuadrada excavada en la roca con un altar en el muro del fondo.
En el piso superior, la fachada, igualmente flanqueada por pilastras, presenta en el centro un tolos, mientras que un friso dórico recorre todo el frente y un frontón partido remata el conjunto. Para nosotros es un doble privilegio verlo, porque ni siquiera Burckhardt tuvo esa posibilidad. Su guía sospechó que la finalidad del viaje no era realizar el sacrificio ritual previsto y le impidió proseguir sus investigaciones. Pero si lo que vemos son edificios religiosos y funerarios, ¿dónde se desarrollaba la vida cotidiana de estas gentes? ¿Dónde vivían? Como es lógico, para un pueblo de origen nómada, vivían en tiendas y en frágiles cabañas. ¿Y quiénes eran sus reyes? ¿Con qué estructura política gobernaban? ¿Para quién se construyeron estas imponentes tumbas? En ellas no se han encontrado nada, ninguna inscripción. El misterio rodea estas obras fascinantes. Se tiene noticia de algunos reyes, como Aretas I, designado tirano el año 169 a.C., Aretas II y Aretas III. Se sabe que la suya era una dictadura de tipo feudal y que el hermano del rey era casi siempre el primer ministro. Pero no hay nada que relacione los misteriosos monumentos con la vida o con lo poco que se sabe del pueblo que los excavó en la roca. Se supone que con la riqueza conseguida, los nabateos quisieron crear algo que dejara constancia de su grandeza y levantaron monumentos como los que habían visto en Egipto o en Mesopotamia para dar lustre y prestigio a algunas. Es una auténtica joya artística que pone de manifiesto la influencia helenística con sus columnas corintias y elegantes frisos decorados con motivos vegetales, grifos y divinidades. El interior es un cubículo sumamente austero, lo cual hace pensar que el edificio fue proyectado para impresionar con su visión a cuantos salían del Sikh. Unos pasos más allá, una nueva sorpresa. El valle se abre a una amplia explanada, ofreciendo el increíble espectáculo de toda una ciudad excavada en la roca. De inmediato se plantea una pregunta. ¿Por qué la edificaron precisamente aquí, en una zona tan poco acogedora, asumiendo el esfuerzo de excavar todos estos edificios que, como vemos, en su mayor parte no son viviendas? Una primera respuesta nos la da la propia naturaleza. Las montañas que rodean Petra convierten la ciudad en una fortaleza natural fácil de defender, tanto desde las alturas como desde sus escasas vías de acceso, como el Sikh. Esto presupone que hay algo que defender. Grandes riquezas derivadas de otro de los motivos de la existencia de la ciudad, el comercio, o mejor dicho, la posición estratégica en las rutas de las caravanas que en la época de máximo esplendor de Petra, a partir del siglo VI a.C., constituían los recorridos principales del comercio de la zona. Petra se encuentra en el punto donde se cruzaban la ruta del incienso, que unía Siria con el Mar Rojo y el reino de Saba, y una segunda ruta que iba del Golfo Pérsico al Mediterráneo. Esta posición convertía la ciudad en un final de etapa obligado para las caravanas, un lugar en el cual descansar y protegerse de los ladrones. Pero en el origen de una ciudad